Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los que estén aquí presentes y con mucho gusto de vernos de nuevo después de un mes. Mirad, como siempre, comenzamos con una lectura. Estamos con Pablo II, Biografía del Silencio. La semana pasada habíamos leído el capítulo 31. La semana pasada, quiero decir, en su último encuentro, habíamos leído el capítulo 35, perdón, 31, y el capítulo 31 estábamos hablando del yo, de quién soy yo. ¿Vale? Dice, al intentar responder me percaté de que cualquier atributo que pusiera ese yo soy, cualquiera pasaba a ser, bien mirado, escandalosamente falso. Y dice, la mejor definición de mí a la que hasta ahora he llegado es yo soy, simplemente. Hacer meditación es recrearse y holgarse ese yo soy. Uno se sienta a meditar con sus miserias para, gracias a un proceso de expiación interna, llegar a ese yo soy, y uno se sienta con el yo soy para alimentar la compasión. Bueno, y posteriormente habíamos hecho una meditación en la que habíamos visto los diferentes ámbitos que habitualmente vemos, que es el ámbito de las sensaciones, el ámbito de las emociones y el ámbito de los pensamientos, y nos habíamos preguntado si nosotros éramos eso, y posteriormente habíamos reposado, por decirlo de alguna manera, en el yo soy. Que el yo soy es, al menos yo lo entiendo así, eh, como la sensación de existencia. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a pasar al capítulo 32, que el capítulo 32 lleva por título Un largo proceso de decepción. Y dice lo siguiente. Entrar en el propio pozo, esto tiene que ver con lo anterior, que habla al final justamente del capítulo 31, dice, es preciso entrar en el propio pozo. Esta profundización nada tiene que ver con la técnica psicoanalítica del recuerdo, ni con la llamada composición de lugar, un método tan querido por la tradición de San Ignacio. Dice 32, entrar en el propio pozo requiere vivir un largo proceso de decepción, y ello porque todo, sin excepción, una vez conseguido, nos decepciona de un modo u otro. Nos decepciona la obra de arte que creamos, por intenso que haya podido ser el proceso de creación o hermoso el resultado final. Nos decepciona la mujer o el hombre con quien nos casamos, porque al final no resultó ser como creímos. Nos decepciona la casa que hemos construido, las vacaciones que proyectamos, el hijo que tuvimos y que no se ajusta a lo que esperábamos de él. Nos decepciona, en fin, la comunidad en la que vivimos, el Dios en el que creemos, que no atiende a nuestros reclamos, y hasta nosotros mismos, que que tan prometedores éramos en nuestra juventud y que bien mirado tampoco hemos logrado llevar a término. Todo esto y tantas otras cosas más nos decepcionan, porque no se ajusta a la idea que nos habíamos hecho. El problema radica, por tanto, en esa idea que nos habíamos hecho. Lo que decepciona en consecuencia son las ideas. El descubrimiento de la desilusión es nuestro principal maestro. Todo lo que me desilusiona es mi amigo. Cuando dejas de esperar que tu pareja se ajuste al patrón o idea que has hecho de ella, dejas de sufrir por su causa. Cuando dejas de esperar que la obra que estás realizando se ajuste al patrón o idea que te has hecho de ella, dejas de sufrir por este motivo. La vida se nos va en el esfuerzo por ajustarla a nuestras ideas y apetencias. Y esto sucede incluso después de una prolongada práctica de meditación. No hay que dar falsas esperanzas a nadie. Es un flaco favor. Hay que entrar en la raíz de la desilusión, que no es otra cosa que la perniciosa fabricación de una ilusión. La mejor ayuda que podemos prestarle a alguien es acompañarle en el proceso de desilusión, que todo el mundo sufre de una manera u otra y casi constantemente. Ayudar a alguien
es hacerle ver que sus esfuerzos están seguramente desencaminados. Decirle, sufres porque te das de bruces contra un muro, pero te das contra un muro porque no es por ahí por donde debes pasar. No deberíamos chocar contra la mayoría de los muros contra los que de hecho, chocamos. Esos muros no deberían estar ahí. No deberíamos haberlos construido. Bueno, como sabéis, Pablo II es un sacerdote católico y que escribió este libro Biografía del Silencio, que ha tenido un éxito tremendo de ventas y de lectores. Y muchas de las cosas que dice son tremendamente budistas, otras son más de la psicología. Quiero decir, es un señor muy, muy culto, muy bien informado. Y algunos capítulos, digamos, podría afirmarlos un monje budista. Sin embargo, en este hay una clara diferencia entre lo que él propone y lo que dice el budismo. Él aquí está diciéndonos que la vida es un conjunto de decepciones y es una desilusión continua. Sin embargo, en el budismo se dice, la primera noble verdad, dice que la vida es dukkha. Dukkha se ha traducido muchas veces como sufrimiento, otras veces se ha traducido como insatisfacción. Lo que quiere decir la palabra dukkha, que parece ser que es una de esas palabras que tiene muchos significados, es que, no hay, que es impermanente. O sea, no es que la vida sea sufrimiento, como se ha traducido muchas veces, eh, se dice, es una concepción un poco del siglo XIX, pero todavía continúa en el siglo XX, que se asocia al budismo con una religión que niega el placer, que hay que erradicar todos los placeres porque no son permanentes. No. Lo que dice el budismo exactamente no es que te haya que erradicar el placer. Lo que dice el budismo es que el placer, o en general los fenómenos, son insatisfactorios, son temporales, porque todo, en el budismo se dice, todo es temporal, no hay nada que permanezca. Ese es el tema. Y queremos dar valor de permanencia a cosas que por su propia naturaleza, nuestra propia naturaleza es impermanente. Nuestros cuerpos son impermanentes. Miramos el cielo, miramos las nubes, el clima es impermanente. Las emociones son impermanentes. Los ríos mueren. Los mares, cosa que parece tan permanente, ¿no? Los mares mueren. Ahí, a propósito de los mares, ahí en Wikipedia, buscad mar de Aral. Un mar era un mar interior, que estaba en la antigua Unión Soviética, y viene una animación de cómo el mar de Aral se desecó por completo. ¿Qué más? Los continentes son impermanentes. Cuando yo, que soy maestro de educación primaria, les enseñamos a los niños cómo se formaron los continentes desde cuando había solo un continente, Pangea, y cómo se fueron separando las masas de tierra. Es decir, todo es impermanente. Y ese es el problema, que nosotros creemos que hay cosas que tienen entidad permanente. Y eso es de lo que habla el budismo. Aquí, Pablo II, en este sentido, se aparta de las cosas que dice el budismo y habla de desilusión. Yo personalmente me encuentro más cerca de lo que dice el budismo que de esto. Hay otra cosa interesante que dice esta frase, dice, la vida se nos va en el esfuerzo por ajustarla a nuestras ideas y apetencias. Fijaos que cuando nosotros como seres humanos, cuando, cuando tenemos desacuerdos tan habituales con la pareja, en el trabajo, en todo absolutamente, ¿no? La obra del ayuntamiento que está haciendo en nuestra acera, que está levantando y que está todo el mundo alrededor opinando sobre cómo debería hacerse, ¿no? Hay una frase que digo mucho, que es qué fácil es organizar la vida de los demás y qué difícil es organizar la propia, ¿no? Parece que es muy fácil
solucionar los problemas sociales, los problemas de, de la selección de nuestro país, ¿no? Y decimos, no, saca a fulano, mete a Mengano, o sea, todo el mundo tiene un entrenador. Y lo que tenemos es un dictador dentro, o sea, un dictador que quiere que las cosas sean como uno quiere. Daniel Gavarró, que es una de esas personas que yo sigo, las que miro, dice, ¿qué mayor acto de egoísmo hay que querer que las cosas sean como yo creo? Y es cierto, o sea, porque no deja de ser, dices, bueno, que el mundo se amolde a mi forma de verlo. Y de hecho, por ahí una de las grandes prácticas espirituales que al final todas o muchas terminan ahí es en la aceptación. Es decir, no es que esté bien, es que acepto lo que hay, que es diferente, es muy diferente. Porque muchas veces se confunde el tema de la aceptación o el perdón, incluso, como hemos visto, hemos trabajado aquí a veces, eh, las prácticas de perdón, eh, con una aceptación acrítica de lo que hay. No, no se trata de una aceptación acrítica. Se trata de que nosotros logramos interiormente estar en paz con eso que está sucediendo. Bueno, esta es la lectura que traía. Y tengo otra, hoy no vamos a leer de un árbol en un bosque, porque vamos a leer de este libro que voy a compartir aquí en la pantalla, que se llama El regreso del hijo pródigo. Lo podéis, bueno, lo podéis comprar, pero también se puede conseguir en PDF, ¿de acuerdo? Ese libro ya tiene años, tiene como, yo calculo que lo leí hace 25 años. Y es un libro maravilloso. Está escrito por Henry Nouwen. Este fue porque murió ya, un sacerdote católico cuya vida fue principalmente, la mayor parte de su vida, desarrolló su vida en Estados Unidos eh, y fue profesor en varias universidades, entre ellas la de Harvard. Y finalmente, después de una crisis, decidió vivir en una comunidad con, eh, con gente con problemas mentales, una comunidad de discapacitados psíquicos donde vivió los últimos años de su vida, los últimos 10 años de su vida. Y entonces escribe el regreso del hijo pródigo en una comunidad de estas donde estaba viviendo, vio el cuadro, una reproducción del cuadro, cuyo original se encuentra en San Petersburgo, en el Museo del Hermitage, y vio el cuadro y entonces a partir del cuadro fue motivo de reflexión para él. Eh, el cuadro, bueno, es sobre la parábola del hijo pródigo, evidentemente, y habla de tres personajes, del hijo mayor, el hijo menor y el padre. Y bueno, no voy a desvelar mucho la historia porque está llena de reflexiones, pero bueno, habla de tres formas de estar en la vida. Em, como hijo mayor, como hijo menor y como padre, que son los tres personajes principales del cuadro. Y, y enlaza con tantas cosas que hemos comentado aquí en estas meditaciones, que, bueno, que es el motivo por el que lo he traído hoy. Mirad, aquí hemos hablado también de los tres estados del yo, de em, los tres estados del yo, del análisis transaccional, el yo padre, el yo hijo y el yo adulto. Y esto está relacionado, pero no de la misma manera, ¿de acuerdo? No de la misma manera. Porque, bueno, esto es una conclusión mía, pero es interesante quizás saberlo para si procedemos a la lectura. El hijo pequeño sería el equivalente al hijo. El hijo pequeño coincide con el hijo pródigo, el que se marcha de la parábola, coincidiría con el hijo. El hermano mayor, el que se pone crítico con el hijo pequeño y con lo que hace el padre, correspondería al padre. Y el padre
misericordioso, que es el que recibe a los hijos, al hijo pequeño, correspondería al yo adulto. ¿De acuerdo? Fijaos, y también habla de tantas cosas que hemos hablado aquí, y el tema de las voces interiores, que muchas veces lo hemos comentado. Dices, pero bueno, es que hay muchas voces, porque dices, no tienes que escuchar tu voz interior. Ya, pero ¿qué voz interior? Es que tengo muchas, yo no tengo una voz interior. Y tampoco se puede, como los dibujos animados, el ángel bueno y el ángel malo. No, no hay ángel bueno y ángel malo. Hay muchos roles, hay muchas voces interiores. Y en algunas ocasiones he comentado que las voces interiores, que la voz interior auténtica no es una voz que hable muy fuerte. Y fijaos lo que dice. Voy a leer ya los extractos, ya me voy a centrar en lo que dice el, el- el- el libro del hijo pródigo, y voy a traer exactamente lo que quería comentar. Dice, la verdadera voz del amor es una voz muy suave y amable, que me habla desde los lugares más recónditos de mi ser. No es una voz bulliciosa que se impone y exige atención. Es una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. Pero hay muchas voces fuertes, voces llenas de promesas seductoras. Esas voces dicen, sal y demuestra que vales. Poco después de que Jesús escuchara la voz llamándole mi hijo amado, fue conducido al desierto para que escuchara aquellas otras voces. Le decían que demostrara que merecía ser amado, que merecía tener éxito, fama, poder. Esas voces no me son desconocidas. Siempre están ahí y siempre llegan a lo más íntimo de mí mismo, allá donde me cuestiono mi bondad y donde dudo de mi valía. Me sugieren que a través de una serie de esfuerzos y de un trabajo muy duro, tengo que ganarme mi derecho a que se me ame. Quieren que me demuestre a mí mismo y a los demás que merezco que se me quiera, y me empujan a que haga todo lo posible para que se me acepte. Niegan que el amor sea un regalo completamente gratuito. Dejo mi hogar cada vez que me pierdo la fe en la voz que me llama mi hijo amado, y hago caso de las voces que me ofrecen una inmensa variedad de formas para ganar el amor que tanto deseo. Pues suena familiar, ¿no? Ahora comentamos. Suena familiar. Cayendo constantemente en la misma trampa, me encuentro a mí mismo preguntándome por qué alguien me ha hecho daño, por qué me ha rechazado o por qué no me ha prestado atención. A pesar de mis constantes esfuerzos, a menudo me encuentro soñando despierto, soñando que soy rico, poderoso y muy famoso. Todos estos juegos mentales me revelan la fragilidad de mi fe en que soy el hijo amado, aquel en quien descansa el favor de Dios. Tengo tanto miedo a no gustar, a que me censuren, a que me dejen de lado, a que no me tengan en cuenta, que estoy inventando estrategias nuevas para defenderme y asegurarme el amor que creo que necesito y merezco. Y al hacerlo, me alejo más y más de la casa de mi padre y elijo vivir en un país lejano. Y tengo ya el último parrafito que había seleccionado, que es este. Las voces oscuras del mundo que me rodea intentan persuadirme de que no soy bueno y de que solo podré serlo subiendo por la escalera del éxito. Estas voces me llevan a olvidarme de la voz que me dice mi hijo amado, recordándome que el hecho de ser amado
es independiente de cualquier mérito o hazaña. Estas voces oscuras empujan a la voz suave, amable y llena de luz que sigue llamándome mi favorito. Bueno, fijaos, bueno, a mí este libro, la relectura me ha impresionado muchísimo, porque claro, uno ha evolucionado en 25 años y uno sabe muchas más cosas que sabía entonces y sobre todo he leído mucho más, he reflexionado más. Y fijaos, hay tantas coincidencias hoy en el Día del Desarrollo Personal, se habla mucho de sacar la mejor versión de uno. Y a mí esa frase de verdad que me da miedo. Me da miedo porque la mejor versión, ¿en base a qué? ¿Qué voz te está diciendo la mejor versión? Porque la mejor versión, por lo general, significa que tienes que tener éxito, que tienes que hacer determinadas cosas para ser reconocido por quién, por los demás, por ti mismo. Porque el problema que tenemos en el desarrollo personal, es que al final, como dicen los grandes místicos, a lo que hay que regresar es al lugar de donde veníamos. Y el lugar de donde venimos es un lugar de puro amor y de puro gozo. Pero estamos continuamente en esa búsqueda del camino de regreso al punto original. Desde que eres niño, estamos siendo condicionados socialmente. Es decir, ya a un niño le dices que vas a ser de mayor, ¿entiendes? Eso ya lo hemos comentado aquí, precisamente la última vez que nos vimos hace un mes. Entonces dice yo soy o yo voy a ser, cuando realmente no necesitas ser nada porque tú ya eres. Pero sin embargo, socialmente se te exige o socialmente, es decir, cuando digo socialmente no estoy refiriéndome a la sociedad, estoy refiriéndome a cada uno de nosotros. Los padres, es decir, que estamos condicionados socialmente para desarrollar un trabajo, para tener una profesión, para, para obtener unos logros, ¿no? En una sociedad capitalista, quiere decir que funciona de esta manera en base al dinero. Y realmente de lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay algo ahí que esto sí que es permanente. Esto sí que es permanente, que es la valía individual innecesaria de cualquier mérito y de cualquier demostración. Cuando hicimos el año pasado el curso de meditación, hicimos una meditación que era Yo soy amado. Bueno, trabajamos con mantras. Mantra es una técnica potente. Yo la uso, bueno, no mucho. Y una de las meditaciones que propusimos es la de Yo soy amado. Había varias versiones, pero hoy lo vamos a hacer de manera simple, solamente con el Yo soy amado. Y el Yo soy amado, y esto enlaza con la meditación de la bondad amorosa, que si recordáis, la meditación de la bondad amorosa tiene varias partes. En la primera parte se trata de visualizar un ser, si es de tradición religiosa, hay quien que te inspire, puede ser Jesús, Dios Padre, María, etcétera, puede ser una figura, un Buda o un santo, una figura laica de una persona de esas que sepas que ha sido buena o que se ha reconciliado consigo mismo. Yo propongo, por ejemplo, Nelson Mandela. Sabéis que después de estar 30 años en la cárcel, invitó a su carcelero a comer. No, invitó al fiscal que le había condenado a comer, o sea, como personas que están reconciliadas consigo mismo. El Dalai Lama, Nelson Mandela, la Madre Teresa, gente que, que son aceptados como figuras de bondad, o bueno, o cualquier otra, siempre y cuando ponemos la condición de que no sea una figura muy cercana. Entonces, en la primera parte de esa meditación, siempre hacemos hincapié en que esa persona, como persona que ama a la humanidad, nos ama a nosotros también, independientemente de nuestros méritos. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a hacer una meditación utilizando como mantra Yo soy amado,
La podemos acompasar con la respiración. Yo soy, al expirar amado, ¿de acuerdo? Pero eso como vosotros veáis. Y de todas maneras se va a colocar yo soy. No hace falta hacer ningún esfuerzo. Simplemente vais a ver cómo vosotros mismos colocáis esa, esa frase. ¿De acuerdo? Em, si alguien tiene dudas de esa frase, porque ese es uno de los problemas con esta meditación, el problema es que pueden surgir dudas con respecto a que yo soy amado. Si uno es de una tradición cristiana, puede decir, bueno, yo soy amado por Dios, independiente de mis méritos, de lo bueno o malo que sea, de mis acciones que sean más correctas o incorrectas. Y si uno no es de una tradición religiosa, puede pensar que uno es amado por la vida. La vida nos está amando continuamente. O sea, estamos siendo vividos por la vida mayúsculas, con V mayúscula. Estamos siendo vividos continuamente por esta vida. ¿Vale? Y si uno tiene problemas realmente con esta frase, yo soy amado, la cambiamos porque uno puede estar con mucha lucha interior. Me permito ser totalmente amado o me permito ser amado, ¿vale? Si la frase no encaja con nosotros, porque es importante que las frases, el problema con los mantras en general es que el mantra, bueno, hay mantras de dos tipos, los mantras abstractos y los mantras que no son abstractos. Los mantras que no son abstractos, el problema es el problema emocional con el mantra. El mantra nos tiene que convencer. O sea, yo no puedo hacer un mantra a una deidad si no creo en esa deidad. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber una conexión emocional. Y aquí con esta frase, lo mismo. Yo soy amado y si uno tiene dificultad, me permito ser amado. ¿De acuerdo? Lo vamos a comenzar, lo voy a guiar yo y finalmente, bueno, vamos a ir por partes como siempre y vamos a hacer una relajación y demás y la última parte va a ser la del mantra. Y comenzamos, adoptamos una postura amable, como siempre, nos ponemos una postura que sea amable para con nosotros mismos y vamos a relajarnos. Hacemos una inspiración profunda y soltamos. ¡Ah! Muy bien. Otra segunda inspiración profunda y soltamos con un gesto de soltar las cargas del día. La tercera, como he dicho antes, vamos a soltar todas las cosas del día, todas las cosas que salieron bien, las que no salieron, lo que conseguimos, lo que no conseguimos, lo que logramos, lo que dejamos pendiente y, y venimos aquí a este momento. Inspiramos. Conectamos con nuestra respiración. Observamos cómo inspiramos y expiramos sin dificultad. Cómo la vida nos ama a través del aire que nos está proporcionando en cada momento. Inspiro y al expirar me relajo. Inspiro de nuevo. Y al expirar suelto y me relajo.
Observo mi respiración, cómo se me da gratuitamente. Es perfecta tal como es. No tengo que cambiarla, no tengo que mejorarla, no tengo que perfeccionarla. Siento el aliento tibio, el aire tibio cuando entra, más tibio cuando sale. Observo que mi cuerpo está relajado. Observo que mi columna esté recta, como si tiraran de un hilo desde la coronilla, la parte superior del cráneo. Observo que mi cara está relajada, mi mandíbula suelta, mi lengua relajada, mi garganta sin nudos. Puedo tragar un par de veces si lo necesito. Observo que mis hombros están hacia atrás y que mis brazos caen relajados. Observo que mi vientre está relajado, sin nudos, sin tensiones. Observo mis glúteos y compruebo que están distendidos. Y ahora llevo la atención a mis muslos y mis piernas para comprobar que no tienen tensiones. Y ahora de nuevo llevo mi atención a la respiración. Observo cómo el aire entra y sale sin dificultad. Observo cómo mi respiración es perfecta. Me proporciona el oxígeno que necesito.
Y ahora con esta respiración me voy a repetir la frase. Yo soy amado. Yo inspiro y al expirar soy amado. Esta frase produce disonancia en nosotros. La podemos cambiar por me permito ser amado o me doy permiso para ser amado. Nos repetimos esta frase con cada inspiración y expiración. Expiro yo, expiro soy amado.
Vimos interiormente con cada inspiración y expiración. Yo soy amado. Nos despistamos, volvemos a la respiración. Con el mantra, yo soy amado.
Dado el mantra ahora, y tan solo mantenemos la atención en la respiración, observando cómo el vientre o el pecho sube a inspirar, se vuelve a respirar, siento la respiración cálida, cómo entra y sale de mi cuerpo. Sin esfuerzo, sin tener que hacer nada. Poco, llevando la atención hacia la habitación, la sala donde me encuentro, moviendo ligeramente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Sienta, puedo ir abriendo los ojos. Bueno, como he dicho antes, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos hecho primero una relajación, conciencia corporal, en este caso de arriba abajo. Después hemos llevado la atención a la respiración. Y finalmente hemos hecho el mantra. El mantra ya se lo ha llamado.